Hola, soy Stephanie, una mujer de 35 años que ha estado casada con Jerry durante 3 años. Nuestras vidas se cruzaron a través de un familiar que creía que casarme con él ayudaría a asegurar la riqueza de mi familia para el futuro. Mi hermana, Marilyn, y yo éramos las únicas herederas de la herencia familiar, mientras que yo soy reservada e introspectiva. Marilyn es vibrante y extrovertida, lo que solo enfatiza el contraste entre nosotras. Desde que nuestra madre falleció hace unos años, hemos estado viviendo con nuestro padre en la casa familiar. Cuando Jerry se mudó, parecía amable y atento, especialmente con mi padre, lo que facilitó mi adaptación a este nuevo capítulo de mi vida. Sin embargo, justo antes de nuestra boda, el familiar que hizo la unión compartió una nota preocupante: ten cuidado con Jerry, parece demasiado interesado en asuntos financieros. Aunque esta advertencia permanecía en mi mente, las acciones de Jerry no despertaron alarmas inmediatas. A medida que pasaba el tiempo, empecé a notar que Jerry indagaba casualmente sobre las finanzas de mi padre durante sus charlas relajadas, pero al principio no le di mucha importancia. Sin embargo, su inusual fascinación por Marilyn, cuyo estilo extravagante y personalidad dinámica contrastaban marcadamente con la mía, llamó mi atención. Una vez comentó: Marilyn es bastante diferente a ti, Stephanie, ¿verdad? Su interés en ella me incomodaba, amplificando mis inseguridades sobre mi propia sencillez. El punto de inflexión llegó cuando Jerry se enteró de que no heredaría la herencia de mi padre. Su reacción fue nada menos que explosiva. ¿Quieres decir que no puedes heredar la propiedad? No tengo uso para ti ya. Nos estamos divorciando ahora mismo. Sus crueles palabras confirmaron la advertencia que había recibido. Aunque con el corazón roto, encontré la fuerza dentro de mí para seguir adelante. Jerry se volvió a casar rápidamente, eligiendo nada menos que a Marilyn como su nueva esposa. Sin embargo, a medida que su historia se desarrollaba, encontré una sensación de satisfacción en un giro del destino que nunca habían anticipado. Su elección de priorizar el beneficio material sobre los valores familiares y la integridad finalmente los llevó a su caída. Me aseguré de que mi venganza fuera tanto dulce como justa, cerrando finalmente este doloroso capítulo de mi vida. En retrospectiva, si hubiera elegido no casarme, no habría habido nadie para heredar nuestra casa familiar. Inicialmente, pensé que no había razón para preocuparse, ya que mi hermana menor Marilyn no solo era hermosa, sino que también parecía capaz. Sin embargo, pronto entendí por qué nuestros familiares estaban aprensivos sobre el futuro de nuestra herencia. Nuestro padre consentía a Marilyn, apoyando su educación sin restricciones, enviándola a la universidad e incluso alentándola a continuar sus estudios en un colegio comunitario después de graduarse. A diferencia de muchos que perseguían claras aspiraciones académicas o profesionales, Marilyn parecía asistir a la escuela más como un medio para posponer la entrada al mercado laboral que para darle forma a su futuro. Mi madre, práctica y centrada, instó a Marilyn a buscar empleo justo después de graduarse de la universidad. Sin embargo, la influencia de mi padre prevaleció, y él la animó a inscribirse en un colegio comunitario en su lugar. Después de completar sus estudios, Marilyn logró conseguir un trabajo a través de uno de los conocidos de mi padre, pero su tiempo allí fue breve. Renunció después de solo 8 meses, alegando: no puedo mostrar mis talentos en esa empresa, como si hubiera dominado las complejidades de su papel en tan poco tiempo. Tanto mi madre como yo nos quedamos sorprendidas por su arrogancia, pero una vez más, mi padre se puso de su lado y rápidamente le encontró otra posición. Cuando mi madre cayó gravemente enferma y fue hospitalizada, el patrón de Marilyn de evitar compromisos a largo plazo se volvió aún más evidente. La visitaba todos los días, lo que al principio parecía cariñoso, pero pronto quedó claro que estaba más interesada en charlar o navegar por su teléfono que en brindar algún apoyo significativo. Yo me encontré manejando la mayoría de las necesidades de cuidado de mi madre, como cambiar su ropa, mientras que Marilyn ofrecía poca ayuda. Aunque mi madre inicialmente disfrutaba de la compañía de Marilyn, su salud se deterioró rápidamente alrededor de un mes después de su estancia en el hospital, dejándola eventualmente sin poder hablar. Trágicamente, solo 3 semanas después de que su condición empeorara, mi madre falleció. La abrupta muerte de mi madre dejó a mi padre y a Marilyn tan conmocionados que ni siquiera podían comenzar a preparar el funeral, añadiendo otra capa de complejidad a la ya difícil situación de nuestra familia. Después de la muerte de nuestra madre, tomé el control de los arreglos del funeral, recibiendo algo de apoyo de nuestros familiares, y pudimos despedirla con dignidad. En el después, Marilyn comenzó un trabajo a tiempo parcial y decidió mudarse por su cuenta. Sin embargo, sus ingresos resultaron insuficientes para cubrir sus gastos de vida, lo que llevó a mi padre a continuar apoyándola financieramente cubriendo su renta y servicios. Cuando nuestra madre estaba viva, había sido bastante estricta con Marilyn, rara vez dándole dinero extra.
pero después de su muerte, mi padre comenzó a consentirla, dándole cualquier solicitud financiera que hiciera. Inicialmente, vi este arreglo como inofensivo, asumiendo que tanto mi padre como mi hermana estaban satisfechos con la nueva dinámica. Sin embargo, después de casarme y mudarme de nuevo a la casa de mis padres con mi esposo, descubrí que mi hermana también le había estado pidiendo dinero a él. Atraído por su encanto, él no pudo negarse y hasta le pidió que lo mantuviera en secreto de mí, temiendo que pudiera ponerme celosa. Parecía que Marilyn estaba viviendo cómodamente de los fondos que recibía tanto de mi padre como de mi esposo, asistiendo a su trabajo a tiempo parcial solo cuando le convenía. Este estilo de vida insostenible se vino abajo cuando mi padre cayó enfermo y necesitó ser hospitalizado. Mientras equilibraba mi trabajo y visitas frecuentes para cuidarlo, Marilyn no estaba por ninguna parte. En lugar de ofrecer ayuda, comenzó a llamarme, exigiendo dinero. He estado recibiendo dinero de papá cada mes, así que necesitas seguir dándomelo, insistía por teléfono, afirmando que su renta y servicios aún estaban cubiertos por la cuenta de nuestro padre. Su tono era agresivo, transmitiendo claramente su sentido de derecho a este apoyo, independientemente de la salud de nuestro padre o de las circunstancias familiares. Me quedé atónita e indignada al darme cuenta de lo egocéntrica que se había vuelto mi hermana, enfocándose únicamente en sus propias necesidades mientras nuestro padre yacía enfermo en el hospital. Luché contra el impulso de colgar cuando me llamó, sospechando que podría estar en algún tipo de problema. Tentativamente, le pregunté, ¿cuánto te ha estado dando papá cada mes? Deberías considerar conseguir un trabajo a tiempo completo y manejarte con lo que ganes. Su respuesta fue brusca y sin disculpas: deja de molestar. Recibo 2.500 pesos al mes, además de que la renta es aparte. ¿Sabes? Escucharla decir esto tan despreocupadamente me sorprendió. Me di cuenta de que si continuaba proporcionándole ese tipo de dinero, nunca sentiría la necesidad de tomar en serio su carrera. Inicialmente, no vi ningún problema importante en ayudarla financieramente, especialmente porque asumí que mi padre se recuperaría pronto. Sin embargo, su condición dio un giro inesperado hacia lo peor, lo que me llevó a contactar urgentemente a nuestros familiares. Los doctores confirmaron la gravedad de su situación, dejándome profundamente inquieta. Durante este tiempo estresante, anhelaba el apoyo de mi esposo, pero él rara vez visitaba el hospital, alegando su apretada agenda de trabajo. Cuando se presentaba, sus preguntas me parecían insensibles, enfocándose únicamente en las implicaciones financieras de la enfermedad de mi padre. La herencia debe ser enorme, ¿verdad? Dado que tú y tu hermana son las únicas herederas, ¿van a dividirla a la mitad?, preguntó casualmente. Me quedé sin palabras y desalentada, incapaz de responder a su interés crudo por la herencia. Este momento fue un duro despertar para mí, llenándome de un profundo sentido de desagrado. Finalmente entendí lo que nuestros familiares habían advertido: la obsesión de mi esposo por el dinero era real y empañaba la forma en que percibía nuestra crisis familiar. Cuando llamé a mi hermana para informarle sobre la crítica condición de nuestro padre, su respuesta fue sorprendentemente indiferente, centrada únicamente en sus finanzas. Más importante, asegúrate de que me pagues cada mes. No puedo vivir sin ese dinero, insistió antes de cortar la llamada abruptamente. Estaba furiosa por su egoísmo, pero otra preocupación rápidamente eclipsó mi enojo: una tenue voz masculina de fondo que reconocí, dejándome con una sensación incómoda. Alrededor de un mes después, mi padre falleció, trágicamente. Ni mi hermana ni mi esposo estuvieron presentes durante sus últimos momentos. Después de haber manejado el funeral de mi madre, sabía la inmensa carga de organizar otro. Una vez más, me encontré sola en los preparativos, sin que mi hermana asistiera ni mi esposo ofreciera apoyo alguno. Mi esposo apareció brevemente en el funeral, pero rápidamente se excusó, alegando que tenía un trabajo urgente. Un familiar, el mismo que me había presentado a mi esposo, se dio cuenta de su salida temprana y preguntó: ¿dónde está Jerry? Es extraño que el esposo de la anfitriona no esté aquí. No, solo logré sonreír débilmente, explicando: está ocupado con el trabajo, así que se fue a casa. El familiar suspiró ante mi respuesta, y sentí ganas de suspirar también, abrumada por el peso de la situación. Una vez que concluyó el funeral y finalmente encontré un momento para mí, mi esposo se acercó a mí con una sonrisa lasciva en su rostro. Entonces, ¿cuánto heredaste? Incluso si la divides, debes haber recibido una cantidad considerable, ¿verdad? Su curiosidad brutal sobre la herencia resonó con las advertencias groseras que había recibido de los familiares antes de nuestro matrimonio. Su avaricia era evidentemente palpable, tal como ellos habían advertido. Supuso que mi hermana se había quedado con 50 millones de pesos, asumiendo que yo había recibido una parte similar.
En realidad, ni siquiera había hablado con el abogado aún. Su fijación por el dinero, desestimando completamente el peso emocional de la muerte de mi padre, fue una revelación desalentadora sobre sus verdaderas prioridades. Aún aturdida por el impacto del funeral, observé cómo mi esposo discutía alegremente sobre la herencia, en lugar de enojo. Una amarga diversión me invadió cuando mencioné casualmente que no heredaría ninguna propiedad. Su reacción fue inmediata y dura. ¿Qué? ¿No puedes heredar nada? No te necesito más. Vamos a divorciarnos, declaró. Ya estaba un paso adelante, igualmente resuelta. Hagámoslo. De todos modos, te casaste conmigo por el dinero de mi padre, respondí, lanzando los papeles del divorcio preparados sobre la mesa. Él pareció sorprendido. Quizás no esperaba mi disposición, pero los firmó sin dudar. Mientras salía de nuestra casa, lanzó un comentario despectivo por encima del hombro: te voy a divorciar, que no obtiene nada, y me volveré a casar con tu hermana Marilyn, que se queda con los 50 millones de pesos. Sus palabras no me dolieron. Estaba demasiado concentrada en liberarme de nuestra farsa de matrimonio. Fiel a su estilo, no perdió tiempo persiguiendo a Marilyn, comenzando el proceso para casarse con ella al día siguiente. Pocos días después, me llamó, aún obsesionado con el dinero. ¿Sigues creyendo esa historia? ¿Cuándo manejarás la herencia? Apúrate y dale a Marilyn los 50 millones de pesos, exigió por teléfono. Anticipé su llamada y mantuve mi tono estrictamente profesional. Hablemos de esto en mi casa el próximo domingo. Estoy preparando el procedimiento, y estaremos esperando, respondí, pensando que estaba a punto de asegurarse la herencia. Accedió, finalizando la llamada de buen humor. Cuando llegó el fin de semana programado, mi exesposo y Marilyn se presentaron en la casa de mi familia, sorprendidos al descubrir que había invitado a un abogado a la reunión. Mi ex, tratando de tranquilizarse, murmuró: por supuesto que necesitas un abogado cuando heredas una gran suma de dinero. Sentí un impulso de anticipación mientras esperaba su reacción, sabiendo que sería completamente diferente de lo que había imaginado. A medida que el abogado se enfrentaba a mi exesposo con una expresión de confusión, comenzó la reunión no discutiendo la herencia, sino abordando un tema diferente. Antes de profundizar en asuntos de herencia, hay una demanda de compensación en tu contra, Jerry, en nombre de Stephanie, afirmó el abogado. Luego presentó varias fotografías que mostraban a mi exesposo saliendo de la casa de mi hermana, todas marcadas con fechas. Estas fotos sirven como evidencia de infidelidad antes de que se finalizara tu divorcio, lo que requiere un pago de compensación de tu parte. Esta revelación inesperada tomó a mi exesposo por sorpresa. Las fotos fueron el resultado de mi rápida acción. Al escucharlo discutir la herencia con mi hermana por teléfono, había instruido de inmediato al abogado para que reuniera pruebas de su infidelidad. Podrían haber pensado que estaba demasiado ocupada con el funeral de mi padre para notar sus reuniones, pero sus encuentros regulares en su casa me habían permitido recopilar pruebas suficientes. El enfoque de la reunión cambió abruptamente de discusiones sobre la herencia a la demanda de compensación, dejando atónitos tanto a mi exesposo como a mi hermana. Sin embargo, recuperándose rápidamente, mi exesposo se burló: la compensación no es nada comparado con los 50 millones de pesos que se supone que debo heredar. La pagaré de inmediato. Su arrogancia era palpable mientras firmaba los documentos de la demanda de compensación, confiado en su inminente riqueza. Después de que firmó, no pude evitar revelar la magnitud de la situación. Disfruta de tu vida con mi hermana, que no heredó nada, le dije. Su actitud engreída vaciló mientras continuaba: dado que has firmado, me aseguraré de que pagues la compensación. Al mencionar que no recibiría nada de la herencia, mi hermana soltó un grito de incredulidad. La cara de mi exesposo se puso roja de ira mientras exclamaba: no hay manera de que la herencia sea cero. No te dejaré quedarte con todo para ti. El abogado luego aclaró para la pareja atónita: Marilyn era efectivamente la hijastra de su madre fallecida, pero dado que nunca fue adoptada legalmente por su padre, no hay relación formal de padre e hijo. Por lo tanto, Marilyn no es elegible para heredar ninguna parte de la herencia de su padre. La realidad de su situación se volvió dolorosamente clara, ya que los hechos legales eclipsaron sus suposiciones y deseos. Dirigiéndome a mi hermana, que parecía confundida, le relaté nuestra historia familiar para aclarar sus malentendidos. Cuando nuestros padres se volvieron a casar, tú solo tenías aproximadamente 1 año, así que probablemente no lo recuerdas, pero yo sí. Tenía 8 años y estaba emocionada de tener, de repente, una hermana. Explicaron que nuestros padres habían traído a un niño pequeño a la nueva familia, y un mediador había considerado que lo mejor era que nos uniéramos como familia.
Mi madre me abrazó como a su propia hija, y mi padre adoraba a Marilyn, quizás incluso la consentía porque no era su hija biológica. Tal vez sintió la necesidad de compensar la falta de un vínculo legal. Aunque se volvieron a casar, mi madre sospechaba que nuestros familiares estaban apuntando a los activos de nuestra familia adinerada. Ella nunca adoptó legalmente a Marilyn, lo que llevó a nuestros familiares a considerarme la heredera legítima de la propiedad de mi padre, temerosos de los enredos que podrían surgir de otra manera. No hubo hijos de su unión, lo que podría haber complicado aún más las cosas. Ahora tenía sentido porque mi padre seguía apoyando financieramente a Marilyn en su adultez, sin una adopción legal, no podía dejarle su herencia. Igualmente, nunca fui adoptada legalmente por mi madre, así que tampoco éramos oficialmente padre e hija. Sin embargo, esta formalidad nunca afectó nuestra relación. Parecía que mis padres nunca le habían explicado a Marilyn que ambos se habían vuelto a casar, y hoy era la primera vez que escuchaba la verdad. Mi exesposo, por otro lado, comprendió la situación de inmediato, su rostro pasó de un rojo intenso a un pálido fantasma. No solo había fallado en asegurarse la herencia que esperaba de Marilyn, sino que también se había comprometido inadvertidamente a pagar compensación. Con una expresión atónita, mi exesposo preguntó, ¿era mentira lo que dijiste sobre que Marilyn obtendría 50 millones de pesos y yo nada? Luché por contener la risa antes de responder, por supuesto que es una mentira. Era solo una forma de vengarme por engañarme. Además, no hay forma de que la propiedad de nuestra familia valiera alguna vez 50 millones de pesos. Incluso mi padre rico no tenía tanto que dejar. La realización de que había sido engañado, no solo por la herencia inexistente sino también por sus propias ilusiones y avaricia, marcó un punto de inflexión en nuestros tratos. Mi satisfacción provenía no solo de ver sus planes frustrados, sino también de aclarar las viejas ideas erróneas familiares que nos habían afectado tanto. De repente, mi hermana, que había permanecido callada durante la discusión, estalló en pánico. He estado contando con la herencia de papá y he gastado mucho. ¿Qué pasará con el dinero que papá solía darme? ¿Lo cubrirá Stephanie?, exclamó. Tranquila, le dije amablemente a mi hermana agitada. Tienes un esposo confiable ahora, ¿verdad? Que Jerry te apoye. Al volverse hacia él, solo encontró su rostro pálido temblando de incredulidad. Yo también he estado gastando dinero, esperando la herencia, así que no puedo permitírmelo, admitió. Además, ahora tengo que pagar compensación, así que estoy en problemas financieros. Su confesión fue seguida por un cambio inesperado de tono, comenzó a disculparse profusamente. Stephanie, lo siento. Todo fue mi culpa, ¿puedes perdonarme? Comencemos de nuevo. La súbita petición de perdón se sentía casi cómica, especialmente después de su arrogancia anterior. El abogado, que había estado observando en silencio, no pudo evitar reír mientras recogía sus cosas, maravillándose de lo rápido que había caído el brío de mi exesposo. Después de la reunión, tanto mi exesposo como mi hermana dejaron la casa luciendo derrotados. No pasó mucho tiempo antes de que se divorciaran. Mi exesposo, que se había casado con Marilyn con la esperanza de heredar una fortuna, perdió interés en ella una vez que desaparecieron los beneficios financieros. Podía oírlo murmurando sobre cómo no podía apoyarla, especialmente con los pagos de compensación que me drenaban sus finanzas. Los pagos estaban estructurados para salir directamente de su salario mensual, asegurando que yo recibiera cada centavo que debía, ya que no tenía activos de los cuales depender. En cuanto a mi hermana, sin el apoyo financiero de nuestro padre, se vio obligada a trabajar a tiempo parcial todos los días. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, luchaba por manejar sus deudas y eventualmente solicitó la quiebra personal. Perdió su condominio y pronto desapareció sin dejar rastro. La indulgencia financiera de nuestro padre la había dejado desprovista para enfrentar las duras realidades de la vida adulta. Después de todo lo que había sucedido, elegí quedarme sola en la casa familiar. Algunos familiares sugirieron presentarme a pretendientes, pero rechacé amablemente. Habiendo sido herida por mis experiencias pasadas, resolví que si alguna vez consideraba el matrimonio nuevamente, sería en mis términos, alguien fundamentalmente diferente de mi exesposo. Esta vez, mi elección estaría guiada por una conexión genuina, libre de expectativas financieras o presiones familiares.